Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 265/2020, que nos permite revisitar un tema sobre el cual la Corte ya había tenido oportunidad de pronunciarse, que es la inconstitucionalidad por omisión legislativa. ¿Qué sucede cuando la Constitución ordena que se promulgue, que se expida una norma de rango legislativo y esta norma, por las razones que sean, no existe? El legislador no lleva a cabo su tarea. Para entender los alcances de esta importante sentencia, que se enfoca, por cierto, a la omisión legislativa del todavía inexistente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, le doy la bienvenida al programa a Montserrat Fernández. Montserrat, bienvenida a tu programa Ya lo dijo la Corte. Hola, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Bienvenida, gracias a ti. Y también le doy la bienvenida al programa a Miguel Núñez. Miguel, bienvenido a tu programa Ya lo dijo la Corte. Qué gusto estar aquí nuevamente. Un saludo. Igualmente, el gusto es para nosotros de recibirte. Y cuéntanos, empezamos contigo, Miguel. Cuéntanos un poco cuáles son los hechos, cuál es el contexto fáctico del caso, cómo el caso, siendo amparo en revisión, pues tiene una primera instancia, un primer pronunciamiento en el juzgado de distrito y cómo llega hasta la Suprema Corte. Por favor, si fueras tan amable. Claro que sí. Este caso es, como ya lo comentabas, muy interesante porque es el segundo caso donde la primera sala se pronuncia sobre una omisión legislativa absoluta, ¿no? Es decir, un caso donde una persona viene y señala que hay un incumplimiento constitucional por parte, y esto es lo relevante, por parte del Congreso de la Unión. Es decir, para cumplir un deber constitucional que está precisamente establecido en la Constitución y que tiene como materia generar normas, ¿no? Entonces, lo peculiar de este caso es que el quejoso es la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que como ustedes lo sabrán es una asociación en donde se reúnen los abogados y en este caso la peculiaridad que tiene es que dentro de las finalidades que tiene esta asociación civil es purgar por un mejor acceso a la justicia de las personas, ¿no? Como una de sus finalidades como barra. Entonces, lo que hace esta asociación es presenta una demanda de amparo indirecto en contra y establece como materia de su demanda dos tipos de omisiones o dos omisiones que podemos verlas separadamente. Una que tiene que ver que no se ha emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles que fue exigido en una reforma en el 2017 por el Poder Constituyente, y por otro lado que tampoco se han adecuado normas federales y generales en relación con dos reformas muy puntuales a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal. Una que tiene que ver con los procedimientos orales y otra que tiene que ver y que a mucha gente le va a interesar porque es algo nuevo y algo que ha ido interiorizando la Corte y los tribunales a lo largo de estos últimos años tras la reforma, que es que se debe de priorizar el fondo frente a aspectos procesales, ¿no? Entonces, el legislador, el constituyente permanente, lo que quiso es que se adecuaran estas leyes y lo que ha habido es que a consideración de la barra no se habían emitido ni el código ni se habían hecho las adecuaciones y presenta esta demanda de amparo. El juez, tras aspectos procesales que no vale la pena que gastemos tiempo en, primero fue un juez y después el otro, al final de cuentas el juez llega a una conclusión satisfactoria para la barra mexicana. Reconoce en primer lugar algo que los abogados llamamos interés legítimo, es decir, esta posibilidad de que la asociación civil quejosa impugne estas omisiones legislativas, y después el propio juez condena al Congreso de la Unión a emitir, a cumplir con estos deberes legislativos que se encuentran en la Constitución. En contra de esta decisión, las cámaras del Congreso presentan recursos de revisión y es lo que llega a la Suprema Corte como materia a analizar por parte de la primera sala. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Miguel Núñez. Y voy contigo, Montserrat. Claro. A ver, tenemos, creo yo, en la sentencia cuestiones de índole
tal vez que podrían calificarse como formales en esto que ya nos decía Miguel de la legitimación activa, el interés legítimo, y luego cuestiones sustantivas o de fondo sobre el concepto mismo de omisión y los deberes que la reforma del 2017 le impone al Congreso de la Unión. Pero vamos con lo primero, Montserrat. Claro. La barra mexicana. Alguien podría decir, oye, pero ¿por qué o qué? ¿En qué momento le está afectando o de qué manera, digamos, le podemos reconocer que tiene la llave para activar el procedimiento a través de la demanda de amparo indirecto? ¿Qué nos puedes decir al respecto del interés legítimo, Montserrat, por favor? Bueno, primero que nada, la barra la barra mexicana de abogados se creó en 1922, ¿no? Entonces es una barra que entre sus estatutos dice que tienen 4 finalidades, que son, por ejemplo, defender intereses individuales y colectivos de las personas asociadas, supervisar el ejercicio ético, pero hay una parte muy importante porque también mencionan que tienen que velar básicamente para la correcta aplicación del derecho de acceso a la justicia. Entonces, en la misma sentencia se menciona que esta barra, por ejemplo, en 2000 tuvo una nueva creación en donde, o sea, se formó la fundación de la barra mexicana, me parece, y se dijo que este objetivo de la nueva barra era brindar una orientación y un apoyo jurídico gratuito, por ejemplo, a sectores vulnerables, ¿no? Entonces, lo primero que dice la Corte es, bueno, aquí viene, la barra realmente es un colegio de abogados. Entonces dijo, ¿por qué se tiene que revisar el interés legítimo? En este caso el juez de distrito ya le reconoció el interés legítimo, pero precisamente como lo decía Miguel, las autoridades responsables justamente se fueron a combatir la incorrecta valoración y decisión que hizo el juez de distrito para reconocer interés legítimo. Hay un apartado que me pareció relevante en la sentencia porque dice, a ver, ya dijimos y hemos explicado en muchísimos precedentes que el interés legítimo siempre se tiene que ver caso por caso, ¿no? Pero en este caso se aleja de los precedentes de la Corte. Eso es lo que dice la Corte y por eso es cuando dice, tengo que estudiar si realmente si la validez que se le dio al interés legítimo de la barra era correcta o no. Entonces, no sé si por ahí respondo lo que me estabas preguntando. Totalmente, totalmente, porque nos sitúa en el punto central, de la discusión. ¿Qué tanto, ahora déjame regresar contigo, Miguel, qué tanto para efectos de este punto que señala Montserrat, es importante o no, te pregunto, contar con un acto de aplicación? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando podría decir, oye, pero en este objeto social de la barra, de defender intereses de población vulnerable de manera gratuita, etcétera, pues hubieran planteado un juicio, a lo mejor que hubieran llevado un juicio civil o un juicio familiar, y ahí hubieran dicho a lo mejor, oye, me estás aplicando una norma, como puede ser una norma, un código local de procedimientos civiles o una legislación familiar de una entidad federativa, pues que ya no deberías de aplicarme, porque mira que en el 2017 el Poder Reformado de la Constitución dijo A, B y C, pero no hay acto de aplicación. ¿Qué tan relevante es? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Cómo entender esta parte? La pregunta es muy interesante porque esto demuestra las grandes complejidades del juicio de amparo como medio de control constitucional. Y explicándolo un poco más al auditorio, el juicio de amparo no es solo, o antes se veía como algo más formal en donde uno tenía que tener un acto positivo de la autoridad, sino que después de las importantes reformas del 2011 la Constitución, que ahora hemos pasado estos 10 años de reforma en donde hemos podido interactuar con ellas, lo que el constituyente y después el legislador al modificar la ley de amparo nos planteó como posibilidad es que el juicio de amparo primero protege todos los derechos humanos y afectaciones más amplias, es decir, no solo una afectación que incida directamente en un derecho subjetivo, imagínate que afectó el Estado mi propiedad, ¿no? O que se me cobró un impuesto indebido, ¿no? Por parte del Estado, este acto positivo determinado contra una persona, sino que el constituyente lo que nos permitió es que tuviéramos una afectación más amplia. Y al hacerlo también dijo, es viable la impugnación no solo de actos positivos, sino de omisiones. Y entonces aquí
La primera sala, este no es el primer caso, sino ya tiene varios precedentes en donde, de hecho, esta línea jurisprudencial acepta que el concepto de omisiones es amplio y que dentro de estas omisiones puede incluirse como una autoridad precisamente al Poder Legislativo. No solo omisiones, imagínense, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de cualquier otra autoridad del Poder Ejecutivo, como podrían ser las omisiones más ordinarias, estos contactos que tiene la ciudadanía de manera constante con la administración pública, sino una omisión de, valga la redundancia, el que representa la legitimidad democrática que es el Congreso, ¿no? Y entonces parte de la gran discusión de este asunto, que en donde está relacionada este interés legítimo que nosotros llamamos, o como tú lo comentaste muy bien, esta llave para poder acceder al juicio, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que una persona diga, yo tengo una afectación diferenciada a los demás y por eso puedo venir a impugnar esta omisión, ¿no? Y entonces lo interesante del caso es aceptar la amplitud del concepto de omisión sin necesidad de acto de aplicación, y segundo, la particularización de esta llave para acceder a impugnar esta omisión por parte de una asociación civil que es un colegio de abogados y que en teoría representa a la ciudadanía para ciertos aspectos, como lo destacó Montserrat. Y esto es parte de lo interesante de la sentencia, que donde ya entra más a fondo y hace mucho más matizaciones y explicaciones que son muy relevantes para la doctrina constitucional actual. Sin duda, y que tienen que ver muchas veces con el tema de fondo, que es el concepto de omisión, sobre el que ahora regresaremos. Antes de pasar a eso, Montserrat, ¿sí? En esta lógica que nos acaba de explicar Miguel Núñez, me parece que hay un mensaje muy poderoso en la sentencia para lo que sigue. Digo, más allá de esta omisión en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que habrá el Congreso de la Unión de dictar, esperemos que muy pronto, pero en cuanto a la legitimación activa, el mensaje parece ser, litiguen, traigan casos, plantéenlo. Y esto deja atrás, y por eso me gustó mucho el comentario de Miguel en el sentido de ubicarlo en las reformas de amparo, de derechos humanos. Esto deja atrás una caracterización muy formalista, muy cerrada, histórica de nuestro juicio de amparo, en donde casi te diría, la actitud era otra, era opuesta, era baten todo lo que puedan, echen para afuera todos los asuntos y no nos molesten, ¿no? ¿Compartes esta lectura, Montserrat? ¿Te parece una lectura adecuada del mensaje de la sentencia? Sí, de hecho me parece bastante pertinente esto que acaban de comentar, porque justamente cuando se analiza, o sea, uno de los agravios que hace valer la autoridad es, a ver, no se acreditó que había un interés legítimo, ¿no? Una vez que ya ni siquiera se fueron a la parte de no hay una omisión legislativa, o sea, ya eso ni siquiera se cuestionó. Estaban diciendo no se acredita porque con las pruebas documentales que presentaron en el juicio de amparo, por ejemplo, no me acreditaste esta afectación directa en la esfera jurídica. Y lo que dice la Corte aquí es, a ver, hay un estándar diferenciado ya en este tipo de casos. Aquí regresa mucho a los precedentes esta sentencia, que fue algo que me gustó bastante porque hace como una lectura de libros en donde de repente dice, aquí este es un nuevo capítulo, y dice, en este asunto, la asociación no tiene que acreditar con pruebas documentales como tradicionalmente se ha dicho. Aquí hay hechos notorios, ya lo hemos dicho, o sea, hay que mirar a ver las actividades que ha hecho la barra, por ejemplo. Se menciona en un tema de aquí, tenemos litigios, incluso ha habido presentación de amicus, voltean a ver los convenios que tienen de repente internacionales con la Corte, etcétera, y dice, ya hay un estándar diferenciado que incluso no afecta con la forma y con la mecánica del juicio de amparo. Entonces, creo que justamente con lo que dijiste ahorita de litiguen, es eso. O sea, a mí me parece que con el interés legítimo y con las omisiones legislativas absolutas o relativas, creo que sí hay un papel muy importante que está dando esta sentencia de jueguen con los principios del amparo, con los principios constitucionales. No podemos decir que la omisión legislativa es, por ejemplo, nada más un expreso deber de legislar en algún sentido. No sabemos si es expreso, si es preciso, como se menciona también en la sentencia. Entonces creo que es también un papel muy importante de nosotras las litigantes y de los litigantes de estar tratando de hacer que la Corte se pronuncie sobre estos temas, ¿no?
Esa es una gran tarea. Qué bueno que lo dices, Montserrat, porque también en el programa aspiramos a que quienes lo ven se sientan convocados, que no solamente vean la tarea de la Corte y lo atinado, por ejemplo, en este caso de esta sentencia, sino que asuman también lo que le corresponda, sean ONGs, asociaciones civiles, barras, colegios. Bueno, ahorita estamos hablando de uno, el más importante probablemente del país, pero hay más y también les hacemos un respetuoso llamado a que usando este tipo de precedentes que dan la llave, permítanme usar otra vez la simbología de la llave, pues usen esa llave, ya la Corte les está configurando la llave. Ahora, regreso contigo, Miguel, para esto. Omisión, decía Montserrat, omisión absoluta, tú también lo mencionaste, omisión relativa, omisión legislativa o de otro tipo. Cuéntanos el panorama, porque a lo mejor quienes están viendo el programa dicen, a ver, ¿cuál es una, cuál es la otra? Hay una especie de topografía o de morfología de las omisiones inconstitucionales, Miguel Núñez. Sí, ha sido esto una discusión muy interesante que ha tenido la Corte incluso antes de la reforma del 2011 y después obviamente se potencializó con la inclusión del concepto omisiones en la Constitución y en la Ley de Amparo, ¿no? Especificándonos o yéndonos muy concreto a lo que se llama omisiones legislativas, que a mí me gusta más llamarla omisiones normativas, lo que da a entender la Corte o lo que quiere decir es que primero tú puedes tener como autoridad responsable por algo que no hizo al Congreso de la Unión o a los poderes legislativos. No solamente puede ser el Congreso de la Unión, puede ser, y esta es una opinión muy personal, puede ser cualquier órgano materialmente legislativo, es decir, cualquier órgano que tenga facultades de creación de normas, ¿no? Entonces, en la doctrina y en lo que la Corte ha interiorizado en varios precedentes, y los primeros fueron controversias constitucionales y ahora lo ha hecho en amparos, ha hecho una distinción bien clara. Por un lado, conceptualización de omisiones absolutas y relativas, y después podemos decir, dentro de esas que son omisiones que son realmente omisiones porque incumplen un deber o omisiones que caen dentro de algo que la Corte ha establecido como meras facultades, entonces las autoridades no están necesariamente facultadas a hacerlas. Entonces, una omisión absoluta es cuando este órgano materialmente legislativo, aunque la Corte solo ha resuelto casos de poderes legislativos, no ha resuelto casos de otros órganos con facultades materialmente legislativas. ¿Cuáles puede ser? Pues imagínense, el Poder Ejecutivo puede emitir reglamentos, los órganos constitucionales autónomos pueden emitir normativas, ¿no? Y hay muchas veces que la propia Constitución o leyes secundarias establece obligaciones para estos órganos para emitir normas, ¿no? Entonces podríamos ahí decir que también ese tipo de casos son omisiones normativas. Aquí la Corte se circunscribe a un tipo muy específico que es la omisión del legislador, por eso dice la Corte omisiones propiamente dichas, lo dice en los precedentes, omisiones del Congreso o de los poderes legislativos. Omisiones absolutas se refiere cuando no ha cumplido con ese deber legislativo, es decir, hay una ausencia absoluta de cumplimiento de emitir esas normas, y se han nombrado omisiones legislativas relativas cuando ha emitido esos contenidos normativos, pero esos contenidos normativos son insuficientes para cumplir con el deber legislativo, ¿no? Por ejemplo, y esto se discutió cuando seguramente alguien del auditorio lo recordará, cuando se discutió la ley de remuneraciones, en la acción de inconstitucionalidad se discutió mucho la omisión legislativa relativa, y ellos, lo que los ministros discutieron era si ya la ley que había sido emitida era insuficiente. ¿Por qué? Porque no cumplía con los principios y reglas que expresamente le exigía la Constitución para implementarlos en esa ley, ¿no? Entonces, hubo toda esa discusión, esa era relativa, en la que estamos ahorita presentes absoluta. ¿Por qué? Porque el Congreso no ha hecho nada, por decirlo de esa manera. No ha emitido ni el Código Nacional, ni la adecuación a las otras leyes para la revisión de los artículos 16 y 17. Entonces, lo que se nos somete en este caso es, primero, que verifiquemos si hay una omisión legislativa. Segundo, si la asociación civil puede activar esa llave para impugnarla. Y tercero, y esto es muy importante que el auditorio lo haga una distinción, no toda omisión legislativa es inconstitucional para efectos del amparo. Es decir, para que podamos condenar a alguien, en este caso al Poder Legislativo mediante el amparo, debe de haber, ¿qué? Una violación de un derecho humano.
Entonces, aquí la Corte gastó mucha saliva en discutir por qué aquí se violaba un derecho humano y en concreto cuál fue el derecho de acceso a la justicia. Y esto es justo mucho de lo que estaba relacionado con lo que platicó Montserrat, porque la Corte aquí tiene una visión amplia del acceso a la justicia y por eso dices tú, y a mí me parece una buena analogía, invita a los operadores jurídicos que lean esta sentencia para que se dé cuenta cómo la Corte ya no está viendo al acceso a justicia como algo particular, sino también como algo colectivo, ¿no? Y eso puede activar muchísimos escenarios impugnativos que traigan casos más elaborados a la Corte para resolver problemas más complejos, por ejemplo, en derechos sociales y culturales, ¿no? Omisiones legislativas en relación con estos derechos que al final parece ser lo que el constituyente tuvo a la idea al implementar la posibilidad de impugnar omisiones. Correcto. Oye, nada más para complementar, antes de hacer una pausa, Miguel Núñez, nada más para complementar el cuadro. Además de las legislativas, ¿vale la pena considerar en esta morfología o fisiología de las omisiones, omisiones de otros órganos? Digo, un poco ya lo dijiste con órganos autónomos, incluso el propio modelo que ha sido desarrollado en la misma ponencia del modelo del Estado regulador, que le reconoce espacios normativos propios con alto grado de autonomía a órganos diferentes al Poder Legislativo y a la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Pero en lo administrativo, por ejemplo, ¿valdría la pena también ahí configurar el concepto de omisión o no? Yo creo que sí, y esto es lo interesante para que el auditorio que nos esté escuchando vea que por lo menos la Corte, y ahí aquí está en una nota al pie que puede pasar desapercibida en este caso, pero que es una nota al pie importante, lo que dice la primera sala es, aquí estamos ante un caso muy específico de omisiones, pero puede haber otras. Puede haber muchas otras y depende de cómo identifiquemos el deber legislativo. Si el deber legislativo es, por ejemplo, para un órgano constitucional autónomo, para órganos del Poder Ejecutivo, y la orden es legislar, vamos a estar en presencia de una omisión, ¿no? Es decir, no es privativo del Poder Legislativo, lo que importa en realidad es que la orden que se dé y que esta orden sea válida y puede estar en la Constitución, incluso yo creo puede estar en la ley, tenga como objetivo emitir normas, ¿no? Por eso yo decía que el concepto es más amplio y se puede utilizar como misiones normativas, ¿no? Misiones de emitir normas. Sin embargo, y esto hay que ser muy claro, en este caso la Corte solo se está pronunciando ante omisiones que se les asigna al Poder Legislativo, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 265-2020 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y reflexión sobre esta sentencia que resuelve el amparo en revisión 265/2020 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Monse, para sí, me gusta mucho esta tipología que nos identificaba Miguel Núñez antes de irnos a la pausa, de los tipos de omisiones, porque finalmente, aunque había precedentes anteriores, esto deriva en buena medida de las reformas de 2011, de 2013 a la ley de amparo, y hay un aspecto que está mencionado en algunos casos, a partir de los cuales la Corte dice, para que exista una omisión, y nos lo recordaba Miguel Núñez, para que exista una omisión tiene que haber una orden expresa, tajante de actúen, hagan algo, legisladores o órganos constitucionales autónomos, etcétera. Y parece que la Corte, si no estoy leyendo mal esta sentencia y los precedentes, le da un tratamiento diferente a aquellas otras posibilidades de normatividad que son más bien facultades. Cuando la Constitución dice el Congreso tiene facultad para, y ahí como que la Corte le da una especie de manga más ancha o no un cheque en blanco, pero ciertamente le reconoce una característica diferente a la legislación. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Crees que esto mismo aplica en materia de derechos humanos o en materia de derechos humanos la diferencia entre facultades y obligaciones para efecto de una omisión no contaría? Porque
recuerdo, por ejemplo, la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana del artículo 2 del Pacto San José, donde, como todos sabemos, hay un deber de legislar. Entonces, Sí. ahí, ¿cómo entender esta parte, Montserrat? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Bueno, a ver, primero que nada, creo que no es que dependa de si es en materia de derechos humanos o no. O sea, yo creo que al final sí se tiene que distinguir por ejemplo, deberá legislar o podrá legislar, ¿no? Pero aquí, justo con lo que decías del artículo 2 de la Convención, en donde se establece perfectamente el deber de adecuar la legislación interna, que es un deber que está dirigido a los estados y que sí se ha interpretado de varias formas. Entonces, aquí lo que me parece importante es qué debemos entender nosotras por un deber de legislar. Si al final ese deber de legislar lo puedes derivar, por ejemplo, de un mandato constitucional expreso o preciso, como dice en la sentencia, porque justamente lo que yo estaba viendo es que ahí en la sentencia se menciona, no hay que confundir un mandato preciso con expreso, ¿no? Y para mí ese mandato tiene que ser mucho más amplio. Al final de cuentas, yo no creo que en la Constitución todo lo que está dicho tiene que ser expresamente como una regla. Yo creo que sí podemos derivar derechos y principios, como se hizo justamente en el caso de marihuana lúdica, en donde se derivó del principio de dignidad humana, se hizo una interpretación conforme a las normas internacionales, a la Constitución, y creo que de ahí sí se pueden desprender deberes y mandatos de legislar precisos o expresos. Esa es mi duda y creo que eso es con lo que tenemos que empezar a jugar, y también depende mucho de cómo se argumente. Yo, por ejemplo, creo que si la Corte dicta una sentencia en donde dice no sé, el acceso a la interrupción del embarazo, por ejemplo, es parte del derecho a la salud de las mujeres, entonces para mí hay un derecho que está en la Constitución derivado de la interpretación como lo hizo la Corte, ¿no? Pero creo que para responder a tu pregunta concretamente, sí me parece que en derechos humanos, o sea, sí hay una distinción de podrá y deberá hacer una normativa como lo expresa la Constitución, pero el campo está abierto y creo que sí va a depender de cada caso concreto, una vez que, por ejemplo, se acredite el interés legítimo para acudir al amparo por una omisión legislativa, absoluta o relativa. No sabemos si esta distinción va a quedar ahí nada más o después vamos a poder desarrollar una omisión legislativa mixta. No, creo que es parte de este juego, ¿no? Correcto. A ver, pero en esto, Miguel Núñez, fíjate, yo creo que lo expresa muy bien Montserrat, porque dice, deberá y podrá, todos lo sabemos, allá hay modalidades de lógica deóntica, ¿no? Estos moduladores de la conducta, pero se atraviesa, yo creo, en fin, déjame volver a ponerlo. Cuando se atraviesa el tema de los derechos humanos, esta lógica deóntica, digamos, la diferenciación lingüística entre facultar y obligar hacia el legislador, el mandato de la Constitución hacia el legislador, cuando viene como un tren, digamos, en sentido contrario, el tema de los derechos humanos no genera la necesidad de apartarse de la lógica semántica, de las palabras en cuanto a que deberá, podrá, etcétera, porque la conclusión, si no, es que en todo aquello que el Congreso tenga facultado, los congresos locales, y que tenga que ver con derechos humanos, podrá quedar inactuado. Y yo me acuerdo, y lo hemos platicado contigo incluso, el tema de la regulación de las marchas. Aquí en Ciudad de México, ¿te acuerdas? A ti te tocó también el asunto de la ley de movilidad de la Ciudad de México. Pues aquí durante muchos años se pensó que no había por qué regular temas de movilidad y que las marchas no tenían que ser objeto de regulación justamente en esta lógica del podrá o tiene facultades y dejaba varios derechos humanos, creo yo, colgados. ¿Te hace sentido esto? ¿Vale la pena esto? ¿O seguimos con la lógica deóntica y que el legislador haga lo que quiera? No, me hace mucho sentido solamente, y yo le pediría al auditorio que tenga que leer la sentencia y la relacione con los otros casos que la Corte ha habido de omisiones, porque hay que ser muy cuidadoso con la forma en que uno se aproxima a este caso. La Corte no quiere, o eso es mi lectura, que todo se vea como una omisión legislativa, ¿no? Es decir, muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas con los derechos humanos, en realidad estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando analizamos una norma que viola un derecho humano, estamos
detectando que hay una transgresión a cierto contenido y a veces ese contenido es obligatorio, ¿no? Entonces muchos, incluso algunos doctrinarios han dicho que eso debería de verse como una omisión legislativa. Yo creo que la Corte aquí lo que tiene es una visión, primero diciendo, vamos a conceptualizar un poco más amplia el concepto de omisión. No solamente tiene que ser expreso, sino que se tiene que deliberar de manera precisa. Es decir, la orden tiene que ser precisa, ¿no? Y esto puede estar en la Constitución e incluso, creo yo, mediante ese argumento puedes derivarlo de los tratados internacionales. Si tú encuentras en un tratado una orden que diga que el legislador debe de hacer algo particular, ahí no va a decir legislador, pero va a decir los estados, entonces sí podría ser una buena discusión sobre si estamos aquí ante un caso de omisiones legislativas o no en relación con los derechos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso que no es este. La primera sala tiene una discusión pendiente, que es un caso que está todavía sujeto a discusión, sobre si el matrimonio igualitario es una orden que viene desde los tratados internacionales. No es una, es decir, se va a discutir si no es solamente una mera violación al derecho a la igualdad, que esa es la otra cara de la moneda. Todos sabemos que normas que no aceptan el matrimonio igualitario son normas que violan el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, sino la discusión que está en este asunto pendiente de la Corte, si eso además es una orden que está en los tratados internacionales y que uno de los que debe de cumplirlo es el propio poder legislativo, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo está incursionado lo que tú estabas diciendo. No solo es que algo esté expresamente en la Constitución, sino también lo podemos relacionar con tratados y su regulación, con derechos y su regulación en tratados. Si eso es verdad, lo que la Corte creo que sí va a hacer una distinción es que no todo lo veamos a la luz de omisiones legislativas, lo podemos ver a la luz de violaciones a derechos, como se ha visto siempre, y creo yo que va a reservar solo los casos de omisiones legislativas a ciertos aspectos muy concretos. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones en los efectos. ¿Cuál va a ser el efecto de una omisión? La orden de legislar. Cuando estamos ante presencia de violaciones, la orden es restauración o restitución del derecho violado, ¿no? Entonces, el efecto es muy distinto, pero sí creo yo que habrá que tener cuidado y esta operación de identificación de caracteres deónticos, es decir, de que tiene que estar presente el carácter deóntico obligatorio, yo creo que la Corte lo va a seguir requiriendo, ¿no? Precisamente para que no hagamos una flexibilización del concepto que lleve a que la Corte o confundamos o que la Corte tenga que ver todo a la luz de omisiones legislativas, ¿no? Resumiendo, entonces, los derechos humanos van a tener violaciones por muchos distintos actos y omisiones que se pueden dar de manera directa o indirecta, pero ya el concepto de omisiones legislativas creo que la Corte lo reserva a cuando existan normas de cualquier fundamento que puedan establecer válidamente al legislador o a los órganos materialmente legislativos un deber de legislar en cierto sentido. Si en los tratados internacionales nosotros podemos derivar ese deber, podremos tener una discusión, por ejemplo, de omisión legislativa, como es el caso del matrimonio igualitario, donde los órganos internacionales, de hecho, han dicho que es un deber de reconocimiento, por lo menos los órganos internacionales del sistema interamericano, un supuesto que debe reconocerse necesariamente en la legislación, ¿no? Entonces, pues incluso creo yo, y esta es posición enteramente personal, no la primera sala, que estamos incursionando en una omisión legislativa el Estado mexicano en no reconocer el matrimonio igualitario en las diferentes leyes, ¿no? Oye, el ejemplo que pones es buenísimo. Es un súper ejemplo porque además, pues tenemos la famosa opinión consultiva de la Corte Interamericana y también, como tú dices, yo ahora me apropio de tus palabras, yo también a título personal comparto tu criterio. Y en la línea de la Corte Interamericana, vaya, hay un deber de legislar. Ahora, sí ahí tengo esta cuestión que, por cierto, Montserrat la identificó muy bien y tú mismo la traes ahora a colación, de si requieres el deber preciso, el mandato claro y directo para configurar la omisión, o puede ser un deber un poco más amplio, un poco más genérico por ejemplo, el artículo 2 de la Convención, digamos, un mandato genérico de adecuación del ordenamiento interno, en fin.
esa parte la podríamos sin duda seguir reflexionando, o esta llamada a que argumentemos esto no como una omisión, sino como una violación de derechos, como una violación de derechos que no necesariamente cae en el tema de omisión legislativa, que me parece también una ruta muy poderosa y que hay que explorar. Regreso contigo, Montserrat. Déjame plantearte un argumento de abogado formalista que sin duda estará en la mente de muchas personas al leer esta sentencia, que es, oye, ¿y qué pasa? Perdón, yo, no es algo que yo comparta, pero te lo hago como abogado del diablo, casi, casi. ¿Qué pasa con la fórmula Otero? ¿Qué pasa con los efectos? Porque, pues sí, obligamos a legislar, viene la barra mexicana, la Corte le dice, de acuerdo, hay una omisión, legisle Congreso de la Unión, pero todos los efectos van más allá de la barra. Todos los efectos son generales y hay un artículo 107, fracción segunda, en la Constitución que dice, no, en el amparo tienen que ser efectos relativos. ¿Qué contestar a la luz de la doctrina constitucional de la Corte a este cuestionamiento, Montserrat? Pues a la luz de la doctrina constitucional de la Corte, este tema de la relatividad de las sentencias ya se había superado en precedentes. Básicamente, justo como dices, no es una postura tal vez formalista, pero a la que pues nos enseñaron, digo, a mí me lo enseñó en la universidad, siempre dijeron, jamás se va a poder promover un amparo cuando el efecto sea proteger a otras personas, ¿no? Siempre es a la parte quejosa, 1, 2 o 3, ok, pero sí, era un presupuesto básico, si se va a proteger a una persona más, improcedente se sobresee. Entonces, aquí básicamente ya se dijo que el diseño constitucional del juicio de amparo se puede interpretar de manera que una sentencia que conceda el amparo a una sola persona puede tener efectos protectores a terceras y no pasa nada. Al final de cuentas, no se va a restringir el amparo que al final la Corte ha dicho, es el recurso judicial efectivo en términos del 25 de la Convención, y no se puede dejar una precisión de la ley de amparo en donde se diga que hay una relatividad de protección cuando se dicta una sentencia, solo a esta parte. Entonces, al final la Corte ya dijo, eso está superado tanto por la primera como por la segunda sala, y aquí básicamente a mí me llama la atención esta pregunta porque una de las cosas que estudia la Corte en esta sentencia, que me pareció bastante bien abordado, no porque esté aquí la persona proyectista, pero fue cuando se menciona el juicio de previsibilidad, ¿no? Que dice no tiene nada que ver con el tema de la fórmula Otero. Aquí básicamente es, sí se tiene que hacer un estudio de verificar si, por ejemplo, cuando se va a conceder el amparo va a tener alguna afectación positiva en la esfera jurídica de la quejosa. En este caso se dijo, se está analizando a la luz del derecho de acceso a la justicia. Y entonces cuando la Corte dice, a ver, ¿qué se está alegando? O sea, ¿qué dijo en la demanda de amparo la parte quejosa? Se viola el derecho de acceso a la justicia. Lo plantea de dos formas, ¿no? Entonces la Corte dice, bueno, aquí tenemos que distinguir el acceso a la justicia como su vertiente clásica o la vertiente colectiva, y es la que desarrolla. Y cuando la desarrolla dice, no lo voy a tomar yo, por ejemplo, como una causal de improcedencia, porque al final de cuentas está relacionado que en el fondo, como dijo Miguel, para ver si se actualiza una misión legislativa absoluta, hay que ver si está este deber preciso de legislar en algún sentido, si se ha incumplido, y finalmente hay que verificar si la omisión legislativa absoluta es inconstitucional o no. En este caso se estudia a la luz del acceso a la justicia y precisamente se dice, vamos a superar esta parte de la improcedencia de si hay afectación al principio de la relatividad, por ejemplo, o este juicio de previsibilidad que venía alegando la autoridad responsable, ¿no? Porque la autoridad responsable decía, es que la concesión del amparo no le va a generar un beneficio en la esfera jurídica de la quejosa, porque con la ley vigente ella puede seguir haciendo sus funciones de acceder a la justicia y de defender derechos. Y aquí la Corte dice, no, a mí me parece que la parte quejosa se refiere a otra vertiente del derecho al acceso a la justicia, que es la colectiva. Bueno, ahí hay también pues una lógica en función de quien promovió el amparo, que es la barra, ¿no? A lo mejor hubiera sido diferente si lo hubiera hecho un individuo, pero en todo caso se aceptan los
los efectos generales. Ahora, déjame regresar. Bueno, por cierto, aquí le podemos echar todas las porras que sean necesarias a los proyectistas, ¿no? En esa parte, Montserrat, no tengas ninguna duda, y más cuando hacen un trabajo tan brillante, tan exhaustivo, sin duda. que representa esta sentencia. Lo digo públicamente, y además Miguel Núñez sabe que aquí mismo en el programa hemos analizado varias de las sentencias que él ha proyectado y que han significado avances muy, muy importantes. Han sido varias, y tú has estado en el programa, Miguel, y lo sabes, pero recuerdo ahora aquel famoso amparo directo 51-2015, tal vez, sobre el acto médico complejo. ¿Te acuerdas que lo platicamos también? Que es un caso, pues, que yo uso mucho en las clases porque da un juego de debate y de ideas para los alumnos buenísimo. Así que esa parte, Montserrat, qué bueno. No, fue genuino. Miguel lo sabe. Yo suscribo también tus palabras. Oye, pero a ver, déjame plantarte esto, Miguel. Puede haber, es que ahorita, escuchando a Montserrat, acaba de darnos una clave bien interesante para este caso y creo que para los que sigan. Puede haber un concepto de omisión legislativa que no sea inconstitucional, porque en la doctrina de la Corte, tanto en el precedente del 1359 anterior sobre ley de publicidad como en este, parece ser que identificado el deber de legislar, configurada la omisión, si la ley no existe, es una violación constitucional. Por lo tanto, parece que no se pueden separar los conceptos. Se puede separar el concepto de omisión legislativa y de la inconstitucionalidad, o cuando tú ya definiste que aquí hay una omisión, necesariamente es inconstitucional. ¿Cómo ves este asunto, Miguel Núñez? Sí, y es algo que yo he estado pensando a lo largo de muchos años, porque el tema de las omisiones, desde la licenciatura era un tema que me interesaba. Primero es una distinción relevante dado nuestro sistema jurídico. A lo mejor en otros sistemas jurídicos no tiene una relevancia tan grande, pero en nuestros sistemas el auditorio pues puede conocer o si no lo conoce, me gustaría explicarlo, pues tenemos diferentes formas de controlar los actos de autoridad. Tenemos el juicio de amparo, tenemos la controversia, tenemos la acción de inconstitucionalidad. Y cada medio de control exige diferentes requisitos para lograr el objetivo que trae una parte al presentar la demanda de amparo, ¿no? Entonces, si estuviéramos en una acción de inconstitucionalidad, aunque en acciones de inconstitucionalidad no se permiten las omisiones absolutas, pero sí las relativas, cuando identifiquemos una omisión, claramente, si identificamos una omisión constitucional, es decir, el deber se encuentra en la Constitución, claramente va a ser inconstitucional y la Corte lo ha decretado en muchísimos precedentes, ¿no? Es automática la consecuencia. También eso es diferente a veces en controversias constitucionales. ¿Por qué? Porque en controversias constitucionales lo que tenemos que verificar es una invasión de competencias. Entonces, si identificamos la omisión para que sea realmente inconstitucional para efecto de la controversia, tenemos que ver que esa omisión haya afectado de alguna manera la competencia del órgano. Y claro, eso está muy relacionado con el interés, ¿no? Con cómo acude esta persona a presentar su demanda de amparo o cómo acude este órgano a presentar su controversia. En el amparo tenemos algo parecido, ¿no? Como necesitamos necesariamente la violación de un derecho humano, no podemos automáticamente decir que identificada la omisión se afecta a esa persona, porque, como ya lo comentaban ustedes o ya lo dijo muy claramente Montserrat, para realmente dictar la sentencia de amparo, el efecto de la sentencia tiene que tener una consideración positiva o relevante en la esfera jurídica. Y esto se relaciona mucho con el derecho que te están afectando. Por eso aquí la Corte tuvo que hacer todo un ejercicio muy complejo, porque aunque la omisión legislativa viola la legalidad, es decir, claramente algo está pasando contrario a la Constitución, el juicio de amparo no te permite a cualquier persona venir a impugnar eso. Eso es discutible, a lo mejor no es deseable. Es decir, si yo quizá hubiera levantado la mano y hubiera presentado la demanda de amparo como ciudadano normal, quizá me hubieran dicho, tú no puedes acceder. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo interés que cualquier otro ciudadano del país, ¿no? Entonces la Corte no se puede meter a analizar problemas que tiene cualquier ciudadano del país por mero
incumplimiento de una ley. Eso es discutible, eso se discutió, por ejemplo, en el amparo que se llamaba el yo contribuyente, que fue de los primeros que se discutió el concepto de interés legítimo, pero al final de cuentas es el concepto que la Constitución, es la llave que le da la Constitución al juez para meterse a resolver problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque el juez no puede resolverlo todo, ¿no? O no debería poder resolver todo, y esto tiene toda una lógica de principios democráticos, ¿no? Entonces, por eso en un medio de control como el amparo se exige no solo identificar la omisión, sino que esta omisión sea inconstitucional. ¿Y cómo se da esta inconstitucionalidad? Violando un derecho humano. En el caso concreto, ¿cuál fue este derecho humano que se violó? El derecho de acceso a la justicia, no meramente el de legalidad, porque el de legalidad es el de todos, ¿no? Tuvo que construirse, y eso es una parte, como ya lo señaló Montserrat, una parte muy relevante de la sentencia, que invita, y esto es algo que les puede ayudar a muchos litigantes, que invita a valorar el acceso a la justicia no como un derecho personal, sino como un bien público. Incluso llama la sentencia y dice, el acceso a la justicia es un bien público, y como bien público, una barra mexicana de colegio de abogados puede venir a tratar de mejorar el acceso a la justicia de las personas a través del cumplimiento de la Constitución, ¿no? Pues vaya mensaje tan poderoso, y vale la pena recordarlo y mencionarlo. Ojalá que se reproduzcan este tipo de esfuerzos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con la última parte del análisis de esta sentencia que resuelve el amparo en revisión 265/2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para la conclusión de este análisis sobre el amparo en revisión 265/2020. Te quiero plantear lo siguiente, Montserrat. ¿Qué papel juega el tiempo en este tipo de sentencias? Porque evidentemente, configurada la omisión, tal como nos lo acaba de describir de manera clarísima Miguel Núñez, viene el pronunciamiento del órgano jurisdiccional que ejerce el control, pero la orden de legislar no se puede materializar de manera inmediata. No es como una sentencia, por ejemplo, de nulidad, sino que aquí hay que hacer algo. Y hay que hacer algo que es complicado, porque es un proceso legislativo con sus etapas, con sus tiempos incluso, etcétera. Te pregunto, ¿qué papel juega el tiempo? ¿Qué consideración en cuanto a la extensión en el cumplimiento, etcétera, vale la pena considerar, Montserrat? Bueno, yo creo que aquí el tiempo es fundamental si lo tomamos en cuenta de la mano con la actividad legislativa o la inactividad legislativa en sí misma, que justamente lo veíamos en los efectos de esta sentencia, que creo que es conveniente hablar un poquito más al final de ellos, pero aquí justamente algo que se observó es, bueno, ya estamos en la materia de la revisión, ya estamos estudiando nosotros los efectos, ya estamos viendo que se concedió el amparo para que se legislara en el término de 180 días a partir de que surtiera efectos, causar ejecutoria la sentencia, perdón, pero la Corte ahí hace un pronunciamiento y dice, en este caso, en uno de los transitorios y en esta orden constitucional de legislar se dijo que se tenía que hacer un análisis integral, por ejemplo, de las adecuaciones a las normas generales y federales. Entonces, creo que aquí la Corte sí consideró como fundamental este tiempo que tú dices, porque no es lo mismo que se diga emítase un código nacional únicamente, que me parece algo bastante complejo, a que se diga emítase un código nacional y además se tienen que hacer todas las adecuaciones a las legislaciones federales, que como siempre hemos sabido, pues aquí en México todos los estados tenemos nuestros códigos civiles y nuestros códigos de procedimientos civiles y familiares, ¿no? Entonces aquí básicamente se está diciendo, analiza todos los procedimientos en todo el país y adecúa la legislación. Y creo que aquí el tiempo es fundamental porque no me parece que va a ser algo sencillo. Hay que revisar, hay que hacer compatible además el tema del procedimiento con el código civil o familiar que tenga cada estado, hay que ver que no choque, y al final también se le quita la competencia a los estados en ese aspecto. Entonces, creo que aquí el tiempo es precisamente fundamental porque no me parece que va a ser fácil como en algunas otras en donde nada más se había dicho, por ejemplo, crear una norma general o algo que ya se había venido trabajando incluso. Y no sé si con esto respondí, pero creo que este es particularmente interesante.
Oye, y es interesante que señales y subrayes, Montserrat, me da mucho gusto escucharlo, el carácter complejo de esta tarea legislativa, porque redactar un código nacional de procedimientos civiles y familiares que unifique, que haga una legislación única, pues lo que menos queremos es que se apresuren, no vaya a ser Sí. que salga mal y entonces el efecto negativo se multiplica. Cuéntanos en esta lógica, Miguel Núñez, por favor, ¿cómo se aplica al caso concreto? Ya nos dijo Montserrat, el tiempo es importantísimo, hay una dimensión temporal que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, con el cumplimiento y acatamiento de la sentencia. Aquí en el caso concreto, ¿cómo lo establece la Corte? Sí, y aquí les voy a comentar algo que obviamente es información pública porque este asunto se publicó previo a discutirse en la sesión por parte de los ministros y los ministros hicieron un cambio específico en el apartado de efectos, ¿no? Antes la ponencia o la propuesta del ministro ponente había sido un poco más laxa, por decirlo así, aprendiendo incluso, y el cambio que se dio fue por cómo se llevó a cabo esta relación que ha tenido el Congreso con la Corte en el caso de marihuana con fines lúdicos, que había hecho esta ponencia inicial. Lo que había dicho es, había establecido un solo periodo y señalaba, el efecto es complejo y yo sé que tú eres el que detenta la legitimidad democrática. Yo sé que el proceso político de decisión es muy complejo, ¿no? Entonces, te doy una fecha prima facie, decía la sentencia, es decir, un solo periodo ordinario de sesiones y si necesitas más tiempo, vémelo pidiendo, ¿no? Y tienes que acreditar que necesitas más tiempo. Cuando se dio la discusión en la sala, los ministros consideraron que lo mejor era dar más tiempo ante la complejidad y que obviamente por las propias reglas del juicio de amparo se entiende que si la sentencia está en vías de cumplimiento, tú puedes pedir más tiempo, entonces no se necesitaba hacer todas aclaraciones sobre la dificultad del proceso democrático en sí mismo, ¿no? La dificultad de encontrar consensos entre las posiciones políticas del órgano representativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo delineó al final? Dijo la Corte, vas a emitir el código y adecuar las leyes para respetar los procesos orales y respetar el fondo frente a la forma en 2 periodos ordinarios de sesiones. Es decir, tienes hasta el 30 de abril de 2022. Que es, en ese momento era casi un año cuando se resolvió esta sentencia, ¿no? Y pues obviamente lo que pasará, como puede pasar en cualquier sentencia de amparo, es que puede haber un diálogo entre el juez y el que cumple la sentencia para requerir más tiempo, ¿no? Pero, y algo que destacó muy bien Montserrat, aquí el que detenta la legitimidad democrática es el Congreso, y por las propias dinámicas del Congreso, conseguir acuerdos para emitir normas que realmente sean constitucionales, porque ese es el objetivo igual del legislador, acatar la Constitución como órgano constituido es un proceso altamente complejo y que lleva mucho tiempo de reflexión. Oye, y el caso que citaste de uso lúdico de marihuana lo ilustra, ¿no? Porque ahí pues ha habido vaivenes, solicitudes de extensión, además hubo la circunstancia, en fin, no deseable, yo creo que nadie lo había pensado, pero de la pandemia, ¿no? También se cruzó la pandemia en el marco temporal de cumplimiento y también afectó. Y bueno, hasta que se llegó a la declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Nos quedan 2 minutos de programa, Montserrat, pero no quiero despedir esta transmisión sin hacerte la siguiente pregunta. Como defensora que eres de derechos humanos, como persona formada y comprometida, pues ya con el paradigma que nos hereda la reforma de 2011 a una década de su promulgación, ¿qué mensaje te parece que envía esta sentencia hacia adelante? ¿Qué sigue? Porque ya lo decía Miguel Núñez, bueno, en México por el diseño de las reformas que usted todo, omisiones hay algunas, y de hecho la Corte ha tenido que ir generando este tipo de doctrina. Pero hacia adelante, ¿qué visualizas, Montserrat, por favor? ¿Qué mensaje nos deja hacia adelante? Bueno, a mí me dejó muchísimos. Particularmente me parece que desde el lado del litigio, y más con estas reformas en materia constitucional y en amparo que acaban de pasar este año, creo que tenemos un papel muy, muy, muy importante de analizar las reformas constitucionales, analizar la ley de amparo,
saber que no todo está sentado, que al final el derecho tiene que evolucionar, que al final la Suprema Corte ha sido consistente en escuchar y en decir, a ver, están los tratados internacionales, hay un parámetro de regularidad constitucional, no todo está determinado, no sé si en algún momento se dijo hay restricciones constitucionales, porque ya lo dice la Constitución. A mí me parece que ahorita es el momento de no provocar a la Corte, pero sí hacer que se pronuncien tal vez sobre estos temas que ya mucha gente creía planchados, ¿no? Entonces, ese tema de las restricciones constitucionales, el tema de las omisiones legislativas justamente, el tema del interés legítimo, me parece que también aquí está ampliándose en maneras extraordinarias, pero hay que también ser responsables y no, creo que no es promover por promover, creo que sí hay que analizar para que los órganos jurisdiccionales puedan atender a las peticiones de manera correcta. Pues ahí está la invitación y ahí está el mensaje. Miguel Núñez, Montserrat Fernández, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.